de Dolores, precisamente con el señor concejal Facundo Selasco, a quien le vamos a dar la muy buenas tardes. Facundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ezequiel Cáceres y Diego Rojo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes, Diego. La verdad que muy bien, con mucho laburo, pero bien, gracias a Dios. Bueno, sí, ahí claramente estamos desde la radio AM 1440. Te comentamos que esta es una radio que llega hasta la ciudad de Dolores. De hecho, emitimos todos los mediodías el programa Entre Talas y Coronillos del compañero Germán Nímer, así que es una radio que se escucha bastante allí en Dolores. Querido Facundo, bueno, actualmente es la ciudad de Dolores con 67 activos, positivos que se han recuperado 185 personas, casos en estudios 29, casos negativos 223, personas aisladas 359 personas y lamentablemente fallecidas 5 personas hasta el momento. La verdad que una situación compleja, ¿no? Me imagino la que están viviendo, hoy poniéndole el cuerpo todo el momento, ustedes desde su lugar como funcionario público, ¿verdad? Sí, la situación en nuestra ciudad es muy triste. Ya no sabemos cuántos casos tenemos. El Ejecutivo no informa como debe informar. Pero bueno, lo más lamentable son las pérdidas de vidas humanas, inclusive de personas muy jóvenes, de 37 años, así que nuestro abrazo y el acompañamiento para la familia, amigos, inclusive algunos son conocidos nuestros, y después tenemos muchos amigos, conocidos, vecinos en definitiva, que hoy están padeciendo la enfermedad, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, no con una gravedad. Tenemos unos cuantos también internados, no solamente en Dolores, sino en Capital Federal, en Ensenada, en La Plata. Recién tuvimos una linda noticia que una de las personas de Dolores que estaba en terapia intensiva ya pasó a terapia intermedia. Qué bueno. Pero bueno, la situación es muy complicada, también tenemos muchas personas aisladas. Nosotros creemos que tenemos más de 300 personas aisladas. Creemos que hay más casos positivos que los que se dice oficialmente, pero bueno, es otro tema ese. Ahora lo importante es que vayamos transitando la enfermedad de la mejor manera posible, la pandemia, y que bueno, y sobre todo que tenemos familias que la están pasando muy mal económicamente en este momento, y pues también estamos colaborando de la mejor manera posible, porque se hace bastante difícil y complicado poder ayudar. Justamente a ese punto quería llegar, Facundo. ¿Cómo está la situación en los barrios más vulnerables? ¿Cómo está la situación en los comedores y merenderos, que sabemos que son muchos los merenderos y comedores que hay allí en la localidad de Dolores? Nosotros tenemos un estado totalmente ausente desde hace muchos años, y donde de esa realidad tan compleja se ocupan los vecinos que se organizan espontáneamente para ayudar en su barrio, para dar una mano. Y bueno, y en los últimos años ya tenemos 6, 7 merenderos en Dolores, comedores, y bueno, y hoy el problema que estamos teniendo, que tenemos en algunos merenderos y algunos comedores que hay casos positivos, y bueno, en estos casos no se está asistiendo. Nosotros transitamos desde la ayuda, desde los merenderos y comedores donde la gente iba a comer o a tomar la leche de los nenes, y bueno, y posteriormente pasamos a hacer las viandas, a distribuir las viandas domicilio por domicilio. Y bueno, y hoy tenemos el problema que tenemos muchos compañeros y compañeras que hoy dieron positivo, que están aislados, y entonces estamos ayudando como se puede. Yo salgo desde muy temprano hasta muy tarde, y voy a los domicilios, obviamente tomo todos los recaudos, con el tapaboca, alcohol y bueno, y todo lo que se puede hacer, pero bueno, las necesidades son muchísimas, desde productos de limpiezas que necesitan, alimentación, medicamentos, termómetros, alcohol en gel, y bueno, y así que bueno, son muchísimas las necesidades que tienen, porque inclusive tenemos personas que hace muchos meses que ya están sin trabajar, que no tienen ningún recurso. Entre medio se mezclan
las gestiones propias del organismo que trabajo, que es el ANSES, y que a veces hay, por ejemplo, el IFE, que en algunas cuestiones no han salido. Fui a 6 o 7 viviendas y teníamos esos planteos que hacemos los reclamos, y bueno, es todo un caos. Recién, antes de hablar con usted, hablaba con una compañera de La Plata, así que no sabemos cuándo se termina, y la situación es bastante angustiante, y llega un momento que bueno, como dice tu programa, nosotros no nos vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando, pero la situación es complicada. Jamás en nuestra vida habíamos tenido una situación tan complicada como la que estamos padeciendo hoy en Dolores. En el día de ayer justo se conoció también la noticia de que aquí en una localidad vecina el intendente de Pinamar, Martín Yesa, daba positivo. Ahí claramente, y no es la primera vez que sucede con un funcionario, que sino ya son bastantes los funcionarios desde aquel Martín Insaurralde a hoy Martín Yesa. Ya son varios los funcionarios que han pasado por dar positivo de coronavirus. No hay nadie exento de esta situación. Justamente, ¿cómo ustedes en torno a esto tratan de bajar línea, por así decirlo, para aquellos vecinos y vecinas que no tienen la posibilidad de quedarse aislados, sino que justamente tienen que salir a hacer esa changuita para llevar el plato de comida a su familia? ¿Cómo se aborda este trabajo? Mira, estamos todos aprendiendo, y cuesta un montón. Yo te escuchaba recién lo de Yesa en Pinamar, Mayra Mendoza en Quilmes, Gustavo Menéndez en Merlo, y podemos decir de todos los signos políticos. Sí. Nosotros tenemos un ex concejal, Germán Castellá, que dio positivo. Hoy nadie se salva. Cuando recién comienza la pandemia, un conocido mío me dice en diciembre, creo que es cuando había aparecido en China los primeros casos, me dice: mira, se viene un tema bastante complicado con el coronavirus, tenemos que estar atentos. Yo no le di la importancia cuando él me lo dijo. Él es una persona muy leída, una persona de muchísima formación, que ha recorrido el mundo, es un empresario importante inclusive. Con el transcurso del tiempo hablo con una tía mía que tengo en España, y ahí es como que empiezo a prestar atención. Y cuando llegamos nosotros acá cuando teníamos los casos en Argentina, ya era bastante tarde. Y hoy tenemos una situación que estamos totalmente desbordados, con una situación bastante complicada. Entonces cuesta también poder transmitirle al ciudadano común qué es lo que está sucediendo, inclusive, como vos lo decías, quizás algunos, como en el caso mío, yo tengo la posibilidad de cobrar todos los meses, gracias a Dios sigo cobrando, pero tengo millones y millones de argentinos que si no trabajan todos los días, no tienen un ingreso para poder comer, para poder subsistir. Y esto nos pasa, entonces se hace muy difícil. Te dan los eslogans, quédate en casa, ahora se está diciendo quédate en casa si podés. Uno tiene que entender y ponerse en el lugar del otro, entender que esta situación es muy, pero muy complicada. Uno trata de decirle, yo cuando voy a cada uno de los domicilios, trato de no acercarme. Hay gente que trata de acercarse para saludarte, y yo le digo que yo estoy todo el día en contacto no en contacto directo, obviamente tomo las medidas necesarias, pero uno es consciente. Entonces, con el transcurso del tiempo, nosotros tenemos un caso positivo, que fue el primer caso de un dolorense, que fue un muchacho que con coronavirus en un crucero, y fue un escándalo porque el intendente hizo un audio que no le permitía ingreso a Dolores. Me comunico con el ministro Daniel Golián, y ahí Golián fue la primera cachetada fuerte que me da con respecto a virus, y me dice: Facundo, dice, el 70% de la población mundial va contra el coronavirus. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar de una forma distinta. Es muy difícil no contagiarse y cuesta comprender, pero bueno, el intendente nuestro en Dolores eso no lo ha tenido en cuenta, y creo que muchas personas todavía no alcanzan a comprender que es muy difícil no contagiarse. Así que Dios quiera que no nos contagiemos, pero ya es comunitario. Muchísimas personas que te contactás no saben en qué lugar contrajeron coronavirus. Así que bueno, la situación es muy complicada, y bueno, y tenemos que ayudar, tenemos que estar cerca de la gente, y tenemos que saber que, como te decía, es muy difícil que no contraerlo, y sobre todo en Dolores, que son tanta cantidad de los casos, y pasa en todos los sectores sociales. No es que solamente en los sectores más humildes, sino que tenemos en los sectores sociales de nuestra sociedad que la pasan un poquito mejor, que tenemos familias que han contraído coronavirus.
Así que bueno, la situación es complicada y bueno, tenemos que estar preparados y ser muy solidarios con todos, ¿no? Facundo, buenas tardes. Diego Rolo Rojo te habla de aquí, de AM1440. Mientras te iba escuchando, pensaba un poquito en el paralelismo que tenemos con el Partido de la Costa. Si bien hoy, por ejemplo, se pudo acordar el pago de la deuda, lo cual va a permitir, en una cuestión económica, tener un poquito más de soltura y recuperar mucho del dinero que se había, de alguna forma, malversado pidiéndolo. Tenemos el ejemplo de Vicentín y las demás fugas argentinas, pero digo, particularmente cada región o cada localidad o cada partido aporta a esa participación, digamos, la ganancia. Y en estos momentos, por ejemplo, en el Partido de la Costa nos sucede que nuestra actividad central, si bien no es la primordial, porque el arco político trabajó mucho para romper la estacionalidad, es el turismo. Nosotros recibimos mucha gente en temporada, entonces el Consejo Deliberante en conjunto se puso a trabajar para políticas que permitan de alguna forma vislumbrar cómo se va a retomar este turismo, cómo va a ser, si va a ser regional, si empezar a trabajar en esa línea. Digo, ¿cuál sería para alguien que no conoce Dolores o que no escucha Dolores la principal actividad económica y cómo se plantean las políticas para la pospandemia de esto? Sí, muy buena la pregunta tuya y tenemos que saber que por bastante tiempo vamos a convivir con el coronavirus. Tenemos que pensar en la pospandemia, que no sabemos cuándo termina, ¿no? Me parece buenísimo que desde el municipio de la Costa, el intendente Cardoso, con las distintas fuerzas políticas estén pensando qué hacer ya para esta temporada, ¿no? O qué va a pasar y cómo se va a trabajar con todas las medidas. En Dolores, vos me preguntabas cuál es la principal actividad. Nuestra principal actividad es la actividad comercial, un rubro que está, como todos, muy pero muy castigados, y la segunda actividad que tenemos en Dolores somos empleados públicos, que bueno, acá te aparecen también dificultades bastante grandes, porque nosotros tenemos la unidad 6, donde es una unidad con una cantidad de internos triplicada la cantidad de internos, con personal que tenemos algunos 6, 7 personas de la unidad que contrajeron coronavirus. Entonces tenemos que repensar no solamente un sector, sino que tenemos que repensar, el mundo se tiene que repensar. Como vos me preguntabas con respecto a la deuda, que nos decimos que bueno, en esta renegociación son 37.000 millones de dólares que la Argentina deja de pagar en esta renegociación, pero bueno, tenemos que seguir dando otra discusión mucho más que es profunda, que es importante, que es un paso para no caer en el default, pero nosotros tenemos que ver quién va a pagar esa deuda, quién la contrajo, hay que investigarla, tenemos que ir mucho más a full en una Argentina que tenemos la capacidad de producir alimentos, una Argentina que puede haber trabajo para todos. Nosotros no podemos caer en el asistencialismo, la gente no quiere asistencialismo, las personas quieren trabajar. Esa discusión, yo creo que Alberto y Axel, la provincia, está demandando mucho más peronismo. Nosotros necesitamos peronismo y el peronismo significa generar fuente de trabajo, significa darle dignidad al pueblo, y ese es el planteo que tenemos que hacer post pandemia. Así que post pandemia tenemos que ir hacia un nacionalismo de inclusión, como se dice en otras partes del mundo, que nosotros en la Argentina lo conocemos como peronismo. Así que lo que me parece importante de las medidas que lanzó el gobierno fue el Procrear, que era madre de las industrias, que era la construcción de vivienda digna, y esto también nos dejó al desnudo que la mayoría de los casos de coronavirus es porque muchas personas tienen en estado de hacinamiento. Así que tenemos que ir trabajar muy fuerte. Quizás no es un problema que tengan en el Partido de la Costa, el tema de la falta de vivienda, porque hay muchísimas viviendas en el Partido de la Costa, pues posiblemente hay personas que no tengan vivienda, pero bueno, en nuestra ciudad hay 2.000 familias que no cuentan con vivienda. Estamos hablando que en Argentina se calculan 3.500.000 personas que tienen déficit habitacional. Yo te aseguro que nos quedamos recontra corto, Facundo, es lo mismo que pasó con el IFE. El IFE decían 3.600.000 personas van a cobrar el IFE y fueron 9 millones. Sí, disculpa, nos perdimos justo en los números cuando estabas dando, tiene un defecto de la comunicación, es como que se pierde la señal, y justo interesante los números que estabas dando. Nosotros decíamos que en la Argentina 3.500.000 familias tienen un déficit habitacional, dice el Estado Nacional, y nosotros creemos que nos puede llegar a quedar corto. Lo mismo que pasó con el IFE. El IFE decían que 3.600.000 personas iban a cobrar el IFE y fueron 9 millones de personas. Claro. La pandemia nos está dejando al desnudo, que es una situación más compleja de lo que muchos creen, inclusive los que estamos en algún cargo o algún tipo de conducción o de responsabilidad. Yo creo que la situación es muy terrible y lo que está dejándonos al descubierto la pandemia es la enorme desigualdad.
Entonces tenemos que ir a un modelo, no pensar un sector, sino que pensar un modelo de país que sea un país mucho más inclusivo, donde se distribuyan los ingresos, saber quién es el sector que va a pagar esta deuda, si la va a pagar el pueblo, como lo hemos hecho históricamente, o la van a pagar los sectores concentrados, extranjerizados, que fueron los que contrajeron. La oligarquía, para decirlo, que no es una palabra antigua que alguno. ¿Quiénes son? Son estas mil y pico familias que contrajeron la deuda, o la va a pagar el pueblo. Creo que esa es otra discusión que debemos dar y también debemos investigarla, porque si no es como que festejamos, todos aplaudimos la decisión importante del gobierno, y creo que es importante porque son 37.000 millones de dólares que no estaríamos ahorrando, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que no es así, pero creo que tiene que haber una discusión mucho más profunda. Por eso creo que el pueblo y los argentinos estamos dando trabajo digno, vivienda digna, y creo que también en esta pandemia tenemos una enorme oportunidad que no la podemos dejar pasar. Querido Facundo, ha sido un placer tenerte aquí en el aire de AM 1440 y a disposición siempre para lo que necesiten. Ezequiel, Diego, muchísimas gracias y bueno, cuenten con nosotros, estamos a disposición, batallando ahora muchísimo y bueno, para lo que necesiten también con todos nosotros. Abrazo enorme, buenas tardes. Muchas gracias, abrazo. Y ahí teníamos, queridos oyentes, la palabra del concejal del Frente de Todos de Dolores, el señor Facundo Selasco, en vivo por el aire de AM 1440. Seguimos.